Hola a todos, a continuación estudiaremos el apartado 3 de la unidad 8, las garantías del salario. El salario constituye la principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias en nuestro país. Es por ello que el derecho laboral contiene algunas normas que garantizan y protegen su cobro. De esta forma, en caso de que un trabajador tenga deudas y el juez establezca que se le embargue el salario para pagarlas, no se le podrá embargar la cuantía del salario mínimo interprofesional, y para la parte de su salario que sobrepase esa cantidad se le aplicará la siguiente tabla: un 30% para la parte que sobrepase el primer salario mínimo interprofesional hasta el segundo, un 50% hasta el tercero, un 60% hasta el cuarto, un 75% hasta el quinto y a partir del quinto un 90% del resto. Aunque estos límites no se aplicarán si las deudas son por pensiones alimenticias para los hijos o cónyuge, en cuyo caso será embargable el salario que perciba en su totalidad. Para comprenderlo mejor vamos a realizar un caso práctico. Imaginemos que Sebastián tiene una deuda con un banco de 22.000 euros. ¿Qué cantidad le podrá ser embargada de su salario si tiene una retribución de 1.450 euros mensuales y el salario mínimo interprofesional de este año es de 655,20 euros? Para facilitar el cálculo vamos a realizar una tabla con 4 columnas. En la primera, ¿a qué parte del salario mínimo interprofesional nos referimos? En la segunda, el importe que resta en cada momento por aplicarle el porcentaje de embargo. En la tercera, los tramos o cantidad a la que aplicamos el porcentaje de embargabilidad. Y en la cuarta, el porcentaje de embargo que aplicamos al tramo y la cantidad final a embargar. Hasta el primer salario mínimo interprofesional aún quedaría por aplicar el cálculo a 1.450 euros. El primer tramo de 655,20 euros sería inembargable. Entre el primer y el segundo salario mínimo interprofesional nos quedaría por aplicar el porcentaje de embargo a la cantidad resultante de restarle a los 1.450 euros de su retribución mensual los primeros 655,20 euros del salario mínimo interprofesional del primer tramo, resultando que aún nos restarían 794,80 euros por aplicarle el porcentaje de embargabilidad. Al ser mayor esta cantidad que el salario mínimo interprofesional, el segundo tramo también sería el importe del salario mínimo interprofesional, es decir, 655,20 euros, a los que aplicamos un 30%, resultando a embargar por este tramo 196,56 euros. Entre el segundo y tercer salario mínimo interprofesional nos quedaría por aplicar el porcentaje de embargabilidad a 139,60 euros, resultando de restar a los 794,80 que restaban en el tramo anterior los 655,20 a los que ya le hemos aplicado la embargabilidad en el tramo anterior. Como 139,60 es inferior al salario mínimo interprofesional, en este tramo le tendremos que aplicar el porcentaje de embargabilidad a esa cantidad. Y como entre el segundo y el tercer salario mínimo interprofesional hay que aplicar un 50% de embargabilidad, calculamos el 50% de 139,60, obteniendo como resultado 69,80 euros. Por lo tanto, la cantidad total que puede ser embargada al trabajador sería la suma de 196,56 más 69,80, en total 266,36 euros. Si la empresa tiene deudas con varios acreedores, los trabajadores tendrán preferencia en el cobro de sus salarios, atendiendo a las siguientes reglas. Los salarios de los trabajadores de los últimos 30 días tienen preferencia sobre cualquier otra deuda del empresario, hasta el límite del doble del salario mínimo interprofesional. La venta de los objetos elaborados por los trabajadores debe destinarse a pagar los salarios pendientes. El resto de los salarios tendrán preferencia ante cualquier otra deuda de la empresa, salvo aquellas que tengan hipoteca o prenda. El límite en este caso es el triple del salario mínimo interprofesional diario. El Fondo de Garantía Salarial, FOGASA, garantiza la percepción de los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones si hay insolvencia, quiebra, concurso de acreedores o suspensión de pagos empresarial.
Es decir, para que el Fondo de Garantía Salarial se haga cargo del pago de salarios, se debe denunciar a la empresa para que un juez la declare insolvente, quiebra, concurso de acreedores o suspensión de pagos. En estos casos el Fogasa tiene una responsabilidad subsidiaria, es decir, primero se venden los bienes de la empresa y, si aún no pueden cobrar los trabajadores, pagará el Fogasa, que puede tardar entre 1 y 2 años. Por los salarios adeudados por la empresa, el Fogasa paga como máximo 4 meses, con el límite del doble del salario mínimo interprofesional. Por indemnizaciones de despido no pagadas, el máximo que paga es de 30 días por año en los despidos improcedentes y 20 días por año en los procedentes, con un máximo de 360 días de salario y con el límite para su cálculo del doble del salario mínimo interprofesional por día.